Hola, hola, ¿qué tal? Excelente tarde, ¿cómo estás? Te saluda tu coach y amigo Esteban Mendoza y te doy la bienvenida a este miércoles de Coaching para la Vida. Un verdadero gusto poder compartir contigo una vez más con este tema que yo estoy seguro que te va a apoyar muchísimo durante todo tu proceso de vida. Es de verdad para mí un gusto que nos estés acompañando y se empiecen a conectar cada una de las personas. Te invito a que compartas este video porque yo creo que lo que tiene que compartirnos el día de hoy nuestro invitado será de muchísimo aprendizaje. Una vez más, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias a todos los que ya se están conectando. Estoy empezando a recibir sus comentarios. Víctor, muy buenas tardes, saludos, espero se esté escuchando bastante bien. Y si tienes por allá alguna pregunta, ve escribiendo en el chat, porque lo estaremos compartiendo el día de hoy con nuestro gran invitado. Nuestro invitado del día de hoy, como la mayoría de las personas que nos han estado acompañando, es una persona que ya tiene una experiencia, un camino recorrido en este mundo del coaching. Tuve el privilegio de conocerlo primeramente en un entrenamiento que me tocó impartir por allá en Los Ángeles y desde ahí empezó su aventura en este mundo del coaching. También fue de la primera generación de coaches en el área de Anaheim, hicimos junto con Sandy y un servidor, y ahorita ya en la actualidad, pues trabajando no solamente la parte del coaching, sino también la parte de entrenamientos transformacionales. Pedro Santos, muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues buenas tardes, gracias, excelente, estamos aquí, mira, y pues así es, primera generación, ¿no? Iniciábase aquí en Anaheim, Estados Unidos, y sí, así fue, pues estamos en esta área, ¿no? El desarrollo personal, y sí, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio, un gran saludo para tus seguidores, y pues aquí estamos, ¿no? Excelente, pues antes que colega, yo lo considero a Pedro un amigo, tenemos ya bastantes años de conocernos, encontrarnos en este caminar del desarrollo personal, como bien lo comparte él, y para mí es un verdadero gusto, Pedro, que estés aquí compartiéndonos parte de tu conocimiento, parte de todo lo que tú has aprendido, no solamente como coach, sino también como ser humano, como parte de tu aprendizaje de vida, ¿no? Entonces, yo creo que se van a llevar muchísimo las personas que nos estén escuchando. Te invito a que compartas este video, compartas para poder llegar a más personas y que el mensaje del día de hoy cumpla con su objetivo. Como lo compartía, yo tengo muchos años ya de conocer a Pedro, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, Pedro. ¿Quién es Pedro para el que no te conoce, para aquellos que es la primera vez que te ven? Para muchos ahorita nos van a empezar a ver personas de la cuarta, quinta generación. El saber que tú eres uno de los iniciadores en este caminar del coaching en la ciudad de Anaheim para lo que es la formación que compartimos con Sandy, un servidor, y por parte de Isaac. ¿Quién es Pedro Santos? Gracias, Esteban. Claro que sí, un saludo para todos los que se conectan. Te he seguido pues en tus formaciones y la verdad sí tienes un cuarta generación, quinta generación. Esteban, ¿cómo vas? Quinta generación, estamos ahorita ya trabajando para la sexta generación aproximadamente, ya por Sí. definir alguna fecha más adelante. Pues un saludo para todos los que están en este camino, ¿no? De transformar su vida, de estar en el área de coaching. ¿Quién es Pedro? Bueno, es una persona que inquieta, ¿no? Que desde pequeño he buscado aprender cosas, ¿no? Y ahora me doy cuenta que no es aprender, más bien es desaprender las cosas que me dijeron y ahora toca desaprender. Así que una persona que siempre ha estado en la búsqueda de mejorarse como ser humano, primero como persona, y pues en ese proceso pues he conocido a grandes personas, maestros que me han apoyado en ese proceso de mi transformación y pues te conocí, Esteban, gracias. Y pues estamos aquí en este punto de seguir desaprendiendo, ¿no? Para poder cambiar, como digo, los hábitos que inculcó papá, mamá, y pues estamos en este punto y me siento bendecido también porque a lo largo de mi carrera, del tiempo que he estado en transformar en mi vida, he conocido, como mencioné, personas maravillosas que me han enseñado de su experiencia de vida. Y saludos, Esteban, pues por encontrarnos, ¿no? Y seguir, como dices, más que la profesión es la amistad, ¿no? Que hemos tenido por ya largo tiempo. Y ese es Pedro, el que sigue usando, el que sigue desaprendiendo, y pues aquí estamos, Esteban. Excelente. Mira, acaba de utilizar una palabra interesante, la parte de desaprender. Mucha gente anda caminando por la vida queriendo aprender cosas, ¿no? Lee libros, va a cursos y siempre queriendo meter información a su cabeza,
pero muchísimas veces antes para que esa información pueda funcionar, la realidad es que tenemos que desaprender la parte vieja, ¿no? La parte de todo lo que hemos aprendido y lo que hemos recopilado durante muchos años de nuestra vida. Y por ahí va nuestro tema el día de hoy, ¿cierto, Pedro? Porque de repente andamos caminando por la vida defendiendo nuestra identidad, defendiendo lo que yo pienso que está bien, defendiendo lo que pareciera que es una verdad absoluta, ¿no? Entonces, cuando me compartís esta parte del tema, defendiendo una identidad que no es mía, yo puedo casi estar seguro que hay muchísimas personas que están así, o sea, defendiendo una forma de ser que no es de ellos. Para iniciar, Pedro, cuando hablamos de identidad, porque vamos a hablar de defender nuestra identidad, ¿qué sería la identidad? ¿Qué podemos considerar como identidad de una persona para que las personas que están conectadas vayan un poquito más entendiendo esta parte, el concepto de identidad? ¿Qué sería la identidad, Pedro? ¿Sabes cómo lo defino? Gracias, Esteban. ¿Sabes cómo lo defino yo? Mi esencia, quién soy yo en esencia, cómo actúo yo, qué es lo que me hace diferente a los demás, qué es mi identidad. Es decir, oculté mi identidad por creer en lo que me dijeron como una verdad y la defendía a más no poder, ¿no? Entonces, esa identidad mía del niño alegre, feliz, contento, se fue tapando por creencias. Entonces, ya no es mi identidad, ya no soy ese niño feliz, seguro que antes fue, y se fue tapando mi identidad, mi esencia, pues es lo que yo defino como identidad, es mi esencia, de quién soy yo sin todas esas creencias y todos esos hábitos, ¿no? La identidad, ¿quién soy yo? Partimos del punto de que la esencia es la identidad, ¿quién soy yo? Y nos compartes que a lo largo de nuestra vida vienen pasando diferentes situaciones. A ver, ¿cómo formamos nuestra esencia? Entonces, porque pareciera que en base a lo que tú me dices, Pedro, mucho de lo que estamos ahorita estamos defendiendo o siendo personas que no somos, o siendo o comportándonos de alguna manera como personas que realmente no somos, ¿no? Entonces, ¿cómo formamos esa esencia, Pedro? Partamos de ahí, porque de repente mucha gente ahorita que nos está escuchando que ya ha tomado entrenamientos, que ha tomado cursos, que ha tomado coaching, ha estado en un proceso de cambio, ¿estás de acuerdo? Y de repente ya están en mucha apertura, pero la realidad es que un porcentaje muy alto de las personas andan caminando por ahí y no entienden nada de estos conceptos, no entienden nada de la parte de quién soy, ni cómo se formaron, o sea, realmente no lo entienden. Pongámonos ¿hace cuánto tú iniciaste este camino de reencontrarte? Partamos de ahí. ¿Hace cuánto iniciaste con esto, Pedro? Para poder plantear la pregunta, como lo quieras hacer. Para ir pensando, sí, gracias, fíjate, estoy hablando de 2004, ¿no? De 2004, sí. Empecé a caminar en esto y hubo un choque tremendo porque defendía mi creencia, ¿no? Me defendía y todo lo que me dijo papá, mamá lo defendía. 2004, a ver, y perdona que te interrumpa hasta ahí, 2004. Entonces, ahorita voy a quitar un poquito al Pedro del 2004 al del 2021, porque estoy seguro que ha habido un cambio tremendo en ese caminar. Hablemos de ese Pedro del 2004 que no tenía nada de noción de lo que era transformación, coaching, libros, superación personal y todo eso. Hasta ese 2004, yo creo que así como Pedro, muchos en algún momento antes de iniciar en este caminar, teníamos una cierta identidad, creíamos que la vida se vivía de cierta manera, tenemos una serie de creencias, partamos desde ahí. A ver, ¿cómo se forma esa identidad para alguien que no tiene esta conciencia, Pedro? ¿Cómo se formó desde que nació Pedro hasta el 2004? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo se formó? ¿Qué creía? Porque de aquí vamos a partir porque muchas personas estamos en ese proceso, ¿no? ¿Cómo se forma una identidad cuando no somos conscientes que la estamos formando? Sí, bueno, en mi caso es la experiencia, ¿no? Pasó desde el principio. Bueno, yo me crié en una familia, papá era una persona fuerte, rígida, ¿no? Él era de los que hablaba y enseguida el golpe, ¿no? Entonces era como, si es decir verde, es verde, si es azul, punto. Entonces era como, ok, empecé a creer en algo que me pasó papá como una verdad, como una realidad. Y se fue formando una persona como, ok, es así y es así. Lo que creía que era verdad, no había discusión. Y yo defendía mi verdad enfrente de cualquier persona, ¿no? Porque es lo que me inculcaron como esta verdad. Entonces, el niño empezó a creer en algo que le dijeron. Y por mucho tiempo creí que esa era una verdad. Bueno, sí era una verdad hasta cierto punto, porque me lo enseñaron así. Pero tan pronto fui creciendo, viviendo que si alguien me decía una cosa que no era lo que yo creía, pues chocaba, ¿no? Con mi manera de pensar. Entonces, hasta que un día, ¿sabes qué? Un momento,
porque si alguien me lo está diciendo es porque realmente posiblemente no sea así, y había una duda como posiblemente no es así. Entonces, es duro porque de todo lo que yo creo que es una verdad, sucede que no es, y Sí. que hay que hacer un cambio, ¿no? Entonces, a ver, lo que me estás queriendo decir es que desde niños una parte importante de nuestra identidad nos la forman nuestros padres. Tú nos compartes el ejemplo de cómo era papá y entonces tú adquiriste ese comportamiento. Eso quiere decir que desde niño yo voy formando una identidad. Lo que me dice mi papá es una verdad, lo que me dice mi mamá Ujú. es una verdad, lo que me dicen en la escuela, y a través de eso voy formando una identidad. Y cuando salimos, o cuando ya somos de cierta manera adultos, salimos a caminar con toda esa carga de creencias, formas de pensar, y quizás tenemos 17, 18 años, tenemos nuestra primer novia, nuestra primer pareja o segunda pareja, nuestro trabajo, y de repente vamos por el mundo, ahora sí, con todo ese mundo de creencias, con todo eso que creo que soy, y cuando me enfrento al mundo, posiblemente entro en un choque. ¿Estamos de acuerdo? Es Porque de correcto, así es. repente yo toda la vida he creído que el amor de que papá, como se comportaba, era la manera adecuada, me caso, ahora yo me comporto igual con mis hijos y quizás mi esposa piensa diferente y entramos en una parte de un conflicto y empezamos a defender lo que creemos que era una verdad. Entonces yo creo que ahí iniciamos con esta parte del tema, defendiendo una identidad que no es mía. Es correcto. Empezamos a confrontar a los demás, a pelear con los demás, a discutir cuando no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y cuando andamos en ese concepto, a ver, hagamos una lista, yo creo, porque las personas de repente, para que nos quede un poquito más claro, formamos nuestra identidad a través de lo que nos dice papá y nos dice mamá. ¿Estamos de acuerdo? Es ¿Qué otro correcto. tipo de formas pudieran ser, Pedro, para que las personas se sientan identificados? Igual tú que estás conectado ahorita, compárteme cómo se forma una identidad. Lo que dice papá, lo que dice mamá. ¿Qué más pudiera ser, Pedro, que determine el cómo yo soy ya en una edad adulta? Sí, bueno, fíjate que es muy interesante. También, pues mira, seguimos poniendo de pequeño, cuando naces, pues para empezar te ponen un nombre, ¿verdad? Ok. Un apellido, una Ujú. religión, una Creencias nacionalidad, si tú religiosas, ok, quieres. creencias religiosas, Sí, papá, creencias mamá, religiosas. exacto. Ujú. Ujú. Y si es posible un equipo deportivo, colores, etcétera, etcétera, que tú dices, bueno, nosotros los santos pues, somos católicos, Ok, ¿verdad? Y tienes esta creencia y defiendes esa hasta más no poder, ¿no? ok, O tienes un equipo deportivo que dices del bueno y defiendes eso. O ajá. los colores, dices, ¿sabes qué? Este Como color la para mí. típico América Chivas, ¿no? Y luego América Sí, Cholos, que ahora agarramos exacto, sí, sí, que dicen este es el mejor y sabes cada que que nos mirábamos con Pedro, digo esto porque acá Pedro es americanista, ¿no? Pedro de corazón. así es Y su correcto. creencia, y su mala creencia le dice que el América es el mejor equipo. Yo sé que está mal, yo sé que muchos van a decir que está Es mal, una creencia, Esteban. ajá, pero es una excelente manera de identificar lo que pasa. ¿Cuánta familia se deja de hablar hasta porque le van a un equipo diferente, porque tienen religión diferente, porque tienen una forma de pensar totalmente diferente? O sea, creen que lo que ellos creen es una absoluta verdad y entonces la empiezan a pelear. Piensan que así deben de ser las cosas y desafortunadamente yo creo que muchos hemos tenido un montón de broncas. Y me gustaría preguntarle a las personas que están conectadas ahorita, a ver, coméntame ahí en el chat, ¿qué broncas has tenido por defender tu verdad? ¿Qué broncas a lo largo de tu vida has experimentado por defender tu verdad y por pensar que así son las cosas? Y que ahora después de un proceso, como decía Pedro, de desaprender y volver a aprender nuevas cosas, te das cuenta que en su momento te causó un problema, te das cuenta que en algún momento te causó un conflicto. Pregunta para ti, Pedro, ¿tú en algún momento esa identidad que estabas defendiendo y que ahora posiblemente te das cuenta que no era 100% una verdad, te trajo problemas en tu vida? Sí, Esteban, muchos problemas. Como comentaba, mi papá, un hombre muy recio, no siempre era fuerte y pues me inculcó eso, ¿no? Y muchas veces sí tuve situaciones con compañeros de trabajo en la escuela que era, pues llegar a golpes, ¿no? Después de las palabras llegaban los golpes y sí, Ok, me trajo cuestiones digamos, problemas personales por sí. defender algo de que soy así, soy fuerte y esto, y no se discute, ¿no? Entonces, A mí se nadie me crea, dice nada. a mí nadie me dice nada, ni nadie me tiene que enseñar, ¿no? Cosas así, Sí, pero eran creencias que las defendía, pues, y sí traían
primero, número uno, me afectaba en la salud. Ok. ¿Estás de acuerdo que cuando una persona se resiste a un cambio o quiere defender su verdad, pues sufre, ¿no? Primero Sí, sufre porque dices, ay, jole, hay un estrés y tu cuerpo, quieras que no, va a lo larga del tiempo va a tener una situación, así que primero te lastimas el cuerpo, ¿no? Después ya vienen los golpes y medio mundo. Lo que pasa que después te quedas solo, ¿no? Aislado, porque dicen, no, ahí viene el enojón, ahí viene el que no habla, el que es peleonero, y te vas quedando sí. rezagado, o quieres tener un grupo muy selecto, ¿no? Podría ser. Excelente. No, pues gracias por compartirnos esa parte, pero te voy a leer algunos comentarios para ver si hay alguna pregunta y vamos avanzando con el tema. Víctor Hernández, buenas tardes, Víctor. Víctor, un gran invitado que tuvimos la semana pasada. Jackie Pérez, buenas tardes. Gabriela Cabral, buenas tardes. Saludos, te manda Gabriela Cabral. Pedro, Maritza Hernández, buenas tardes. Víctor dice, la educación no es meter información, es sacar lo mucho que tenemos. Yo creo que sería importante parte de eso, ¿no, Pedro? Hablabas de la parte del desaprender, que muchísimas veces nos educamos al momento que desaprendemos cosas. Porque me gustaría que me compartieras un poquito, Pedro, ¿por qué la importancia de desaprender antes de meter información nueva, antes de meter otra información? ¿Por qué sería importante el término? ¿Qué sería desaprender y por qué es importante? Sí, desaprender. Mira, fíjate, es como comentabas al principio, ¿no? Mucha gente así de pronto ya está tomando pues talleres, entrenamientos y trabaja en esa parte de decir, por ejemplo, la inseguridad. Y Ajá. trabaja en esa parte, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Estoy trabajando la inseguridad. Y pues, ¿verdad? Pasa el tiempo y dices, en este mes sucede que estuve bien, Uh-huh. pero tan pronto la persona deja de ser consciente de eso, vuelve a lo mismo. Entonces, Sí. para que el cambio tenga efecto, la persona necesita ser consciente que todas esas emociones que llegan en momentos críticos va a salir tu personalidad como tú eres. Sí. Y si tienes unas creencias que te están causando daño, pues necesitas, ¿sabes qué? Hacer un alto y empezar a sacar eso que te movió. Digamos que pasa un evento y te pones muy enojado. Sí. Necesitas ver qué es exactamente lo que te provocó eso, ¿no? Para Uh-huh. poder sacarlo, pues, porque no puedes decir, sí, voy a sacar todo y ese día digo que quito todo lo negativo, las palabras y frases y voy a hablar positivo y hago mantras y todo eso y ya soy feliz. No, Uh-huh. necesitas identificar para poder quitar, gestionar esa emoción para, como dices, vaciar el vaso, pues, porque si dices, no, pues, si yo digo que mañana soy feliz, pues soy feliz, ¿no? Y ya, no. Uh-huh. Tienes que ser consciente de que hay una emoción que está ahí y no va a salir o no va a ser gestionada hasta que tú veas de dónde vino, qué es lo que te mueve para poder sacar. Primero vamos de una por una. Esto es como Sí. una por una, porque ya tenemos un cóctel, Esteban. Uh-huh. Tenemos un cóctel de emociones y pues necesita identificar para poder sacar uno por uno y poder limpiar y poder meter sin nueva información. Así que es primero identificar qué emoción siento yo cuando pasa un evento X, pero Uh-huh. sobre todo negativo, digámoslo, puedes decir así, ¿no? Ok, excelente. Pues de cierta manera, la parte como lo compartes, Pedro, la parte emocional viene a impactarnos mucho como seres humanos en la parte de nuestras creencias. Y ahorita que hablamos la parte del desaprender, de repente la gente me hace mucho la pregunta, ¿y cómo desaprendo, Esteban? ¿Cómo desaprendo? ¿Cuál es ese primer paso para empezar a gestionar, como dice Pedro, mis emociones, para empezar a ver de dónde viene la raíz? Desde mi percepción, no sé qué pienses tú, Pedro, yo creo que una de las principales formas de empezar a desaprender es empezar a desarrollar el hábito de cuestionar. El hábito de cuestionar. El problema es que crecimos no cuestionando absolutamente nada, crecimos asumiendo, como tú lo decías, que todo era una verdad. En el momento que tú empiezas a crecer y empiezas a cuestionar, a ver, ¿qué fue lo que me dijo mi papá y por qué me lo dijo? ¿Realmente tenía razón mi mamá? ¿Realmente tenía razón mi papá? ¿Realmente tenían razón todas las personas que metieron ideas en mi cabeza? Cuando tú empiezas a cuestionar, entonces surge como el interés de querer investigar o adquirir una nueva información. Una persona que no cuestiona es una persona que simplemente está formado a su identidad en base a todo lo que le dijeron. Si alguien me dice que eso es rojo, yo no lo cuestiono, no me pongo a observar si realmente es. Entonces, en automático, lo que va a pasar es que mi identidad va a estar formada directamente por lo que dicen todos, ¿no? El problema que la gente no cuestiona, porque el cuestionar implica que muchos se sientan ofendidos. Mucha gente dice, ¿cómo yo voy a cuestionar a mi mamá?
¿Cómo voy a cuestionar a mi papá? Eso nos enseñaron que de repente era una falta de respeto y que le estaríamos faltando respeto. Yo creo que no. A final de cuentas, nuestros papás y las personas que fueron importantes en nuestra niñez nos dieron lo mejor que pudieron, la información que tenían y nos la compartieron porque a ellos también posiblemente se las compartieron de esa manera. Si me preguntaras a mí qué hábito pudiera empezarte a generar mejores resultados, aprende a cuestionar todo lo que te dicen porque no necesariamente es una verdad. Rosa María Fuentes, mi mamá, como siempre, gracias, ma, por estar aquí, por seguirnos. Josefina Martínez, Marroquín, buenas tardes. David García, saludos. Esteban, saludos. Pedro, de parte de David García. A ver, veo este comentario. Víctor Hernández dice, empiezo a adquirir acuerdos con padres, hermanos y gente y vamos conociendo nuestra vida, construyendo nuestra vida, acuerdos que no me dejan vivir una vida plena, exitosa y segura. Lo que compartías, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, acuerdos pactados, creencias, ¿cómo eso impacta nuestro futuro, Pedro? ¿Cómo los acuerdos que hacemos con papá, con mamá, llamándose que acuerdos pueden ser creencias, formas de pensar, etcétera, etcétera? ¿Cómo eso impacta nuestra vida en una edad adulta? Y fíjate que esos hábitos y creencias impactan porque la persona no puede ver que él tiene el potencial. Como decía hace rato, retomo un poquito lo que decías, que los hábitos, ¿no? Por ejemplo, de cuestionarte, sí, y ver de dónde vinieron estas creencias, ¿no? De cuestionarlo y después qué emociones sientes para poder gestionarlo. Por ejemplo, sí. si una persona dice, ¿sabes qué? A mí me dijeron que los errores y las fallas son malos. Entonces ellos evitarán a toda costa cometer errores y fallos. Entonces, ¿sabes que no? Comete todos los errores. Y papá te dijo, no te vayas a equivocar, hijo. No falles. Entonces se te queda marcado eso y dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer siempre lo mejor y no voy a fallar, no voy a cometer errores. Pero digo, ¿sabes qué? Gestiónalo, ¿sabes qué? Equivócate, comete errores, porque estas equivocaciones te van a dar nuevas experiencias, aprendizajes y crecimiento, pues. Porque si dices, no, porque pues me dijeron que es malo que equivocar o hacer errores. No, yo creo que es importante, sí, empezar a desaprender pues como decimos en lo que es malo para ti, para mí puede ser que no sea malo, pero yo digo que es malo, ¿verdad? Entonces, si empiezas a hacer todo lo opuesto a lo que te dijeron, pues vas a empezar a desaprender eso, ¿no? Que no es malo. Si realmente es malo para mí, en este momento sería la pregunta, ¿no? Sí, porque fíjate que... Sí, adelante, Pedro, perdón. No, te decía que porque si te dicen que es así, pues te vas a quedar con eso y pues, ¿verdad? No vas a avanzar, ni siquiera te vas a atrever a hacer algo diferente por miedo a fallar, ¿no? Fíjate que el otro día escuchaba a una persona que decía que ahorita en su edad adulta, y ya no era una joven o relativamente joven, que decía que ella era muy exigente consigo misma, se exigía demasiado, eso le estresaba demasiado, y al hacer la exploración o al empezar a ver de dónde viene toda esa parte, por qué es tan exigente, descubría o se daba cuenta que durante toda su niñez fue muy exigida por papá y por mamá, que le decían que ella tenía que sacar de 9 a 10. Si no sacaba de 9 a 10 era una total fracasada. Que si realmente para tener éxito ella tenía que ser una mujer de 9 y de 10. Y entonces creció de esa manera, ¿no? Y después terminó la escuela y todo lo que tú quieras. Pero ahora ya en una edad adulta, cómo eso se queda impregnado dentro de ella y se vuelve tan, pero tan exigente que no se permite equivocarse, que no se permite de repente fallar, porque viene desarrollando o viene dándole veracidad a una serie de palabras que le dijeron en este caso de niña, ¿no? Y de repente cuando no lo validamos nos sentimos mal, pero imagínate lo estresante que puede ser para una persona tener esa creencia, ¿sí? Dice Rocío Martínez, hola Rocío, Roque Echeverría, me gustaría que me completaras tu pregunta, Roque, específicamente en qué, porque dice, ¿cómo lograste este cambio? Me gustaría que me la complementes un poquito ahí, específicamente sobre qué, para poderle hacer la pregunta, ¿sale?
Dice Natalia Hernández, el hacer conciencia y trabajarlo de manera consciente. Lo hemos repetido 800,000 veces. Un ser humano, un hombre o una mujer consciente tiene la capacidad de generar cambios. La mayoría de personas andan en la inconsciencia total, vive por vivir, compra por comprar, está en una relación por estar, pero no está conscientemente, no se cuestiona, me gusta, no me gusta, quiero estar, no quiero estar, etcétera, 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 etcétera. Cindy Gaitán tiene una pregunta, dice, ¿cómo yo desaprendo? Cuando yo desaprendo, ¿me hago responsable de mis emociones? Pregunta, Pedro, cuando yo desaprendo, ¿me hago responsable de mis emociones? Sí, es así, es correcto. Fíjate que ese sería una de las partes, ¿no? Primero, yo soy responsable de todo lo que hago, ¿no? De mis resultados y de mis emociones, porque nadie va a venir a decirme, ¿sabes qué, Pedro? ¿Cómo te sientes? ¿Estás enojado? ¿Estás bien? ¿Estás Sí. triste? No, no, que yo sea consciente de todas las emociones que siento y primero, como decimos en desarrollo personal, tómate tus 5 minutos de víctima, ¿no? Y siéntete la más víctima, y después salte de ahí. Eso que estoy sintiendo y así como me siento, ¿me apoya mi vida en este momento, en esta situación en específica, o es nada más para yo evadir una responsabilidad? No quiero asumirme mis responsabilidades. Primero, hacerte esa pregunta justo en ese momento y me dicen, por favor, en ese momento estoy muy enojado y no pienso. No, no, no. Eso debe de ser así. O tómate 5 minutos para poder verlo y gestionarlo, porque yo constantemente yo veo anuncios que dicen, sí, pues ser consciente y esto, y que mira, que yo esto, que sí, palabras, pero cuando viene un evento de verdad, digamos una crisis en ese momento de tu vida, ahí es donde debes de ver el aprendizaje. A ver, espérame, ¿qué está pasando aquí? Porque no nomás como decir, sí, pues sí, yo sí quiero aprender, pues, pero pues hay veces cosas, pues así soy yo, pues reacciono y me enojo. No, tienes que Sí. ser consciente para poder aprender eso que estás haciendo, pero sobre todo que te está moviendo, ¿no? A reaccionar, a actuar como actúas. Pero si es así, evadir responsabilidades, pues por eso mucha gente dice, no, pues sí, yo quiero cambio, si yo quiero cambio un día, pero si no, pues estoy bien, ¿verdad? Entonces, es que hay que asumir la responsabilidad. Pasa algo bien curioso, Pedro, que de repente las personas, cuando andan defendiendo, como tú lo dices, su identidad, Uh -huh. sus actos se los adjudican a alguien más. Pongo el ejemplo. Es que yo soy bien enojón porque así me hizo mi papá. Es que yo soy bien inseguro porque mi mamá me dijo que yo no valía. Es que yo soy, ahorita en la actualidad no tengo éxito porque papá y mamá se divorciaron. Normalmente ese tipo de comportamientos la gente anda defendiendo su identidad y dice, a ver, soy quien soy en base a mi identidad que fue construida en el pasado. Entonces, cuando sucede lo que dice Cindy, a ver, cuando yo desaprendo, ahora cuando me quito todo lo que me dijeron, cuando desaprendo y cambio todo aquello que me dijeron durante muchísimos años, entonces prácticamente quedo en ceros. Entonces, automáticamente quedo en ceros. La historia que me pueda contar ahorita de enojo, de coraje, de resentimiento, ya no tiene razón de ser, porque ya la desaprendí, ya quité todo eso que era parte de mi vida o de cómo yo gestionaba mi parte emocional. Y esto, Cindy, Pedro, personas que nos están viendo ahorita, le da mucho miedo a las personas. ¿Por qué les da miedo? Porque como dice Cindy, ahora yo soy responsable de la información que voy a meter. Entonces, si yo en este momento soy responsable de lo que voy a aprender, quiere decir que el resultado de mañana es mi responsabilidad. El resultado de mi emoción del próximo mes es mi responsabilidad. Ya no de mi papá, ya no de mi esposo, ya no de mis hijos, ya no de los demás. Es mi responsabilidad. Y eso, Cindy, le genera mucho miedo a las personas. Por eso mejor se agarran defendiendo en que yo soy como soy, por en base a la historia que justifica todo mi comportamiento, ¿no? Y como bien lo comparte Pedro, se agarran de su historia de víctima que justifica los resultados que están teniendo ahorita en la actualidad. Entonces, si tú vas a empezar un proceso de aprendizaje y de desaprender, tienes que entender que a partir de ese momento tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tus emociones. Y eso, Pedro, a muchas personas les aterra, ¿sí o no? Sí, a mí principalmente me pasó esa situación, porque es así, ¿no? Dices, ay, caray, entonces ahora a quién culpo, ¿no? Como a quién señalo de mis resultados. Y eso, sí, como dice, mueve el piso.
pero no hay otra manera de ser consciente, no hay otra manera que vacies el vaso para meter nueva información, no hay otra manera. Y puede pasar, lo hemos visto en experiencia, ¿no? Que hay personas que trabajan un tiempo, 5 o 6 meses, y después dejan de trabajar esa parte y no pasa nada, ¿no? Porque la persona no es consciente, es como hacerlo como de memoria. Sí. Eso no funciona tampoco, es como no, hasta que no seas consciente de verdad de los cambios que requieras hacer, va a haber un cambio. Lo contrario es como si lo repito nomás y verdad le doy vuelta aquí, no soy responsable de nada, y sigues defendiendo esa identidad que te pusieron, ¿no? Y yo creo que ese es justo el momento, como yo tengo el eslogan, ¿no? Lo defendemos porque nos conviene, Pedro, muchas veces. Bueno, lo defendemos porque justifica como soy, ¿estamos de acuerdo? Y defiendo y me apego a papá y me apego a mamá porque justifica el que quizás yo no esté obteniendo resultados ahorita, ¿no? Y porque me conviene, ¿no? Hasta cierto punto. Así es. Sí, dice Eva Ruano, sí es difícil salir al mundo con los hábitos y creencias que nos dieron. Sí y no. Mira, la realidad, a ver qué piensas tú ahorita, Pedro, es que nuestros papás, nuestra mamá, nos dieron o las personas con las que crecimos, nos dieron los hábitos, las creencias y las formas de ser que ellos pensaron que iban a ser las que necesitábamos para salir al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Quizás ellos pensaban que era lo mejor y quizás te trataron de cierta manera pensando que era lo mejor y actuaron porque era lo mejor. Ahora, ya en mi edad adulta es mi responsabilidad ahora sí de cuestionar esos hábitos que me pusieron y esas creencias que me pusieron y entonces iniciar un proceso de cuestionamiento. A ver, ¿me funciona ahorita para la vida que tengo? Porque posiblemente le funcionó a mi mamá y a mi papá, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora al Esteban ahorita de 43 años, ¿le funciona? Ahorita a la Eva de esta edad le funciona. Si te está funcionando, quiere decir que, o sea, muchos de los hábitos que nos dieron, Pedro, y creencias son buenas. Hasta la actualidad nos siguen funcionando. El problema es que pensamos, en PNL hablábamos mucho de generalizamos, ¿no? Papá siempre me trató mal o siempre fue algo negativo. No, a ver, haz una división porque te puedo asegurar que mucho de los hábitos que nos implementaron y muchas de las creencias que nos dejaron hasta la actualidad nos siguen funcionando. Lo que hay que cuestionar es aquello que no está funcionando. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? Sí, correcto, lo que dices es acertado y es así. Yo sugiero, y lo que yo hice es hacer una lista, ¿no? De creencias, hábitos. ¿Cuáles son las que sí me funcionan? Y ojo, ¿y cuáles son las que sí uso para que me funcionen? Porque tiene que ver esto, tiene que ver los dos. Y tienes que ser bien honesto, hacer esa lista. ¿Sabes que esto sí me funciona porque aporta a mi vida, me suma a mi vida? Pero déjame usar estas 2, 3 uso también porque me funcionan. Para manipular si tú quieres, no para lograr lo que yo quiera, es la realidad. Hasta que no seas honesto contigo de cuáles son las que de verdad urge, pero desde ayer quitarlas porque no suman a mi vida. Entonces, cuando hagas esa lista te vas a dar cuenta que no son muchas, y aquí hay un punto y aparte, como decía así, al principio papá y mamá me dieron lo mejor que pudieron y en su momento fueron, pero valiosísimas, Esteban, queridos amigos, fueron valiosísimas, pero ahora, como dices, acertada, llega a esta edad madura donde dices, bueno, vamos a ver si es cierto, eso que me dijeron de verdad me limita, o yo decido que me limite, porque son muy diferentes, ¿no? Entonces, ser consciente y honesto conmigo mismo al yo decirme esto, porque lo contrario, pues va a decir, pues sí, ¿no? Sí me funciona. No sé, habría que hacer una introspección cada uno para saber cuáles sí le son funcionales y cuáles no, para poder, pues, gestionarlas, ¿no? Y desaprender de eso que uso para lograr un beneficio mío, ¿verdad? Fíjate que ahorita que dices la parte de cambiar creencias y quitar creencias, mucha gente me pregunta, oye Esteban, ¿y cómo le hago para cambiarlas? Y uno de los ejercicios es muy bueno como tú dices, hay que escribir las creencias positivas o negativas o que me funcionan o que no me funcionan. Y cuando de repente decimos, hay que escribir, ahí es cuando la puerca torció el rabo. La gente dice, no, escribir, no, ponerme a trabajar, no, ponerme a pensar, no, ponerme a trabajar. ¿No tendrás una pastillita por ahí que cambie creencias así de rápido? ¿No? A la gente le da flojera iniciar este proceso de trabajo, porque yo conozco, escucho a muchas personas que tienen una creencia a chorrocientos mil tiempo atrás que no les funciona, pero no han hecho nada por cambiarlo.
¿Y qué con que sepas lo que sabes si no haces nada por cambiarlo? Tiene que ver con sentarse, reflexionarlo, desaprenderlo, aterrizar el lápiz, como decía Pedro, haz una lista y eso te va a poder empezar a apoyar. Dice Cindy Gaitán, Pedro, ¿cómo puedo empezar a adquirir hábitos que me ayuden? ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Hablando de Primero, hábitos, ahorita que hablábamos de hábitos, ¿cómo le pudiéramos hacer, Pedro, para personas que están queriendo adquirir un nuevo hábito? sí, bien fácil, sencillito. Primero identifica qué hábitos tienes que te detienen. Por ejemplo, voy a poner un A ejemplo. ver, número uno, identificar los hábitos negativos que tengo, ¿ok? Sí, un ejemplo, llego tarde, es un hábito que tengo. Ok. Es un hábito que en algún momento pasó y ahorita ya lo traigo arraigado y es automático. ¿Qué voy a Ok. hacer para poder cambiar ese hábito? Primero, reconocer que sí tengo ese hábito de llegar tarde y como lo veo como normal, como que no pasa nada. Ajá. Pero en primer lugar, eh, identificarlo. ¿Cuándo pasó por primera vez esa situación de llegar tarde? Y como Ajá. para qué llegas tarde. Ser consciente que tienes ese hábito y cambiarlo es un proceso, Esteban, porque me dicen, no, es que es muy difícil cambiar un hábito porque yo toda la vida lo veo, pues claro, por supuesto, no estamos diciendo que es un hábito de vida, entonces, primero identificas ese hábito que tienes, negativo, por supuesto, para poder cambiarlo. Sí. Sumando un poquito de lo que compartes, Pedro, normalmente el primer paso número uno es identificarlo, como bien lo compartes. El hábito hay que identificarlo, Cindy. A ver, como dice Pedro, llego tarde, ok, lo identifico, es un mal hábito. Paso número dos, tienes que identificar por cuál lo quieres cambiar y si lo quieres cambiar. Ah, quiero cambiarlo por el hábito de llegar temprano. Bueno, ya identificaste la contraparte. ¿Cómo sí quiero hacer para llegar temprano? Y aquí, Pedro, personas que nos están viendo, gracias a todos por compartir el video, por sus comentarios, se hace una disyuntiva. Cuando hablamos de cambio de hábitos y cambio de creencias, normalmente hay dos formas de poderlo hacer. Forma número uno, ¿cómo cambio un hábito? ¿Cómo cambio una creencia? Número uno, y pudiéramos decir que la más práctica y la que normalmente la mayoría de gente utiliza, cuando la vida me golpea, la vida me da un chingazo y me hace cambiar sí o sí. Me golpea tan duro que me lleva a cambiar una forma de pensar, me golpea tan duro que me lleva a cambiar una forma, un hábito que tengo que sé que me está lastimando. Son muy efectivas esas formas, Pedro, pero ¿sabes qué? Genera mucho dolor, porque normalmente tiene que ver con pérdidas y la gente cambia hasta que murió mamá, cambia hasta que se le murió un hijo, cambia hasta que perdió un trabajo, cambia hasta que perdió una relación y de repente es un factor motivante para cambiar ahí la parte de los hábitos y la parte de las creencias. Y está el camino relativamente más sencillo, pero que requiere una serie de trabajo. Mucha gente está esperando a que la vida los golpee para cambiar sus hábitos y para cambiar Maneras de sus actuar. creencias. Y Ujú. la otra forma, a ver si estás de acuerdo conmigo, tiene que ver es a través de la repetición. Tú puedes cambiar una creencia y un hábito a través de la repetición. ¿Qué quiere decir? Que si tú empiezas a tomar una acción de manera repetida, lo que empieza a generar es un impacto en tu cerebro. Hay una formulita que les he compartido mucho en la certificación y se las quiero compartir ahorita, que también Pedro la utiliza en algunos de sus entrenamientos y todo esto, que es la fórmula de cambiar por los 7 por 3 por 21. Agarra tu papelito y nota, le quieres cambiar un hábito o de repente una forma de pensar, 7 por 3 por 21. ¿Qué quiere decir? Hay 7, 3, 21, tres números, 7. El primera forma de empezar a trabajar los índices a través de la declaración, el lenguaje es generativo. Quiere decir que a través del lenguaje le sigue una acción. Quiere decir que si tú, hablando de llegar tarde, quieres cambiarlo por el hábito de llegar temprano, tienes que estar declarando, hablándolo a través del lenguaje mínimo 7 veces durante el día. Yo soy una persona responsable que llega temprano. Yo soy una persona responsable y que atiende a tiempo las reuniones que tiene. Estarlo declarando mínimo 7 veces. El número 3 tiene que ver con mínimo durante el día. Tienes que tomar acción 3 veces, mínimo 3. Quiere decir que si del día tuve 7 reuniones, mínimo 3 veces debo llegar temprano para hacer validez o para darle validad a la declaración que estoy haciendo.
y el 21 tiene que ver por 21 días. 7 veces diario declaro el nuevo hábito, 3 veces lo actúo, lo hago durante 21 días, y se dice que ahí estás dando los primeros pasos para darle a tu cerebro un nuevo aprendizaje. 7 por 3 por 21. Ojalá les pueda servir. ¿Algo quieres comentar a eso, Pedrito? Sí, sí, lo que es agregar eso sí, y también como comentaba yo, esto yo lo estoy aprendiendo recién, ¿no? Pero yo le digo ser consciente y me dice, pues, ¿qué es la conciencia? Pues, ¿qué es este rollo de la conciencia? Mientras la Sí, persona no sea consciente de que tiene una sola vida, no va a pasar nada. sí. Y mientras que la persona, no, como dice el rato, no la ha orillado, no le dé un chingazo y que cambie de una vez por todas, no va a pasar nada. La Porque, mayoría de gente espera esa parte, sí, quiere cambiar hasta que la vida lo golpea, pero es muy, pero muy doloroso. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. muy riesgoso. Y sí, pero es todo un proceso. Esto es todo un proceso, como dices, de llevarlo todos los días por 21 días. Es un proceso, lo que decimos nosotros. Transformar tu vida, desarrollar tu vida es todo un proceso, pues, porque lo tienes arraigado y toca primero, sí o sí, revisar qué es lo que no funciona para poder Sí, cambiarlo, ¿no? excelente. Dice Víctor, yo bajé a la gorda del autobús. Un término que utilizamos en PNL, que les daba en la clase de PNL, que dice baja la gorda del autobús. Las que estudiaron PNL van a saber de lo que se trata. No puedo explicarlo aquí porque de repente podemos entrar ahí en un conflicto para poder explicar toda esta clase. Dice Víctor, tuve que romper todos los acuerdos que hice con muchas personas para liberarme y vivir plenamente. Romper acuerdos con muchas personas. ¿Cuántos acuerdos de repente hicimos? Porque de repente el que te decía en la primaria, el patachuecas, el patachuecas, y si tú le creíste, firmaste un acuerdo con él que ibas a hacer el patachuecas por toda tu vida. Y a lo largo, yo creo que vamos guardando un montón de estos acuerdos, ¿no? Muchísimas veces es doloroso, ¿no, Pedro? El romper estos acuerdos que comenta Víctor. Sí, sí, exactamente, por lo mismo que comentaba hace rato, ¿no? Que la persona cuando ya es consciente de todos esos acuerdos, pues dices, ahora estoy aquí como a la deriva, por así decirlo, no estoy como solo, ¿no? ¿Qué va a Ajá, pasar? Entonces sí. sientes esta parte ah, como que no sabes para dónde ir, ¿no? Ujú. Pero sí los acuerdos que hacemos es muy poderoso. Por eso que comentas, pasa un evento, te dicen algo y tú le das poder a eso que dijeron. Al Sí, comentario que hizo, pues en la escuela, ¿verdad? El compañero, el amiguito, ahí le das poder y pues ahí estás, como dicen, firmando tu sentencia, ¿no? sí. Dice Maritza Hernández, yo creo que por un tiempo nos sirvieron lo que aprendimos de nuestros padres, pero cuando nos vamos dando cuenta que ya no nos funciona, hay que cambiarlo. Pues yo creo que así es, esa es una realidad. Yo creo que nuestros padres nos formaron como pudieron, nos dieron lo que pudieron, lo que ellos aprendieron, lo que creyeron que era lo adecuado, pero no quiere decir que nos va a servir o lo que lo tenemos que utilizar para toda la vida, ¿no? Ahí, en ese momento de conciencia, como bien lo compartió Pedro hace ratito, es donde hay que cuestionarnos si nos está funcionando ahorita. Si no nos está funcionando, pues tendríamos que cambiarlo, ¿no? Eva Ruano dice, en mi caso, tuve que reinventar a Eva para volver a empezar. ¿Algún consejo para no volver a los viejos hábitos? ¿Algún consejo, Pedro? Dice, en mi caso, casi tuve que reinventar a Eva para volver a empezar. ¿Algún consejo para no volver a los viejos hábitos? Sí, pues más que consejo, yo creo preguntarle a ella cómo te hace sentir eso. ¿Tienes Ujú. resultados positivos? ¿Te apoya el tener nuevos hábitos, esa reinvención? ¿Te funciona? ¿Es lo que te gusta? Adelante, ¿no? Porque muchas veces tendemos a regresar porque, otra vez, no estamos conscientes de los cambios que hacemos, pues o lo hacemos porque alguien dijo, o porque sí hubo un evento traumante y dices, cambio, ¿no? Pero que le veas un beneficio personal, no solamente aquí, como decimos en transformación, que le hagas un estilo de vida de cada día trabajar ese cambio y vas cada día, no es como una moda aquí, ¿sabes qué? En este año ya, pues ya, ¿verdad? Ya tengo un estilo de vida diferente y ya después ya no, ya soy seguro este año y ya estoy listo, no, es como cada día, cada evento que pasa en tu vida, sigues consciente y estando atento de, como decimos, el aquí y el ahora, ¿no? No hay otra manera. Pero si tú quieres regresar posiblemente
esto que has logrado o no le ves un valor personal o no sé cómo será la cuestión, pero más bien será preguntarte, como comentabas al principio, ¿no, Saban? Preguntarme, ¿esto que me está pasando está bien para mí o qué cambios voy a hacer? Entonces, más bien eso, regresas porque realmente o fue forzado o no sé cómo fue la cuestión allá, ¿no? Puede ser forzado o puede ser que fue un cambio que alguien más te obligó a hacer o que lo hiciste en base a un comentario de alguien más, pero en realidad posiblemente no se hizo pensando en la identidad o lo que tú quieres en sí para tu vida, ¿no? De repente a veces cambiamos por lo que nos dicen, por un mal comentario, lo que tú quieras, pero no nos cuestionamos si realmente es lo que quiero hacer. Dice Víctor Hernández, ¿qué ganas y qué ganas y qué pierdes al llegar tarde? Yo creo que es una pregunta para cuestionar, la parte del coaching, ¿qué ganas y qué pierdes para llegar tarde? Entonces, lo vimos por ahí también en algún momento en coaching ontológico como una forma de que los seres humanos no damos pasos sin guarache. Todo nuestro comportamiento tiene que ver porque hay una ganancia, tanto positivo como negativo. Con todo comportamiento negativo, si es recurrente, lo haces porque ganas algo. La gente me dice, no, es que pierdo mucho. Sí pierdes, pero algo estás ganando que posiblemente es mucho más grande que la ganancia y por eso de repente les cuesta trabajo el poderlo sacar. Dice Ventura Filiberto, ¿por qué es? Porque es que sé que el hábito que tengo es malo y no lo cambio. ¿Por qué sé que, por, por qué sé que tengo un hábito malo y no lo cambio? ¿Por qué? Porque yo creo que somos muchos conscientes, ¿no, Pedro? Muchos tenemos muchos hábitos que tenemos que son hábitos. ¿Por qué no lo cambiamos? Sí, sí, y por lo que acabas de decir exactamente, vemos una ganancia, ¿no? De pronto hay una ganancia y sí sé que hay un hábito ahí que una creencia que me limita, pero obtengo una ganancia de pronto, ya sea en mi trabajo, en la relación con mis hijos, no sé, pero hay una ganancia, por eso no lo eliminas del todo, ¿no? ¿Podría Sí. ser? Sí, normalmente tiene que ver con las ganancias. A ver, sé que tengo este mal hábito y no lo cambio porque tengo una ganancia. Es, a ver, sé que me hace daño fumar, sé que me hace daño comer, sé que me hace daño ciertas cosas, sí, pero ¿qué me da ganar? De repente me decía una persona, es que si no me fumo un cigarro, no me siento tranquilo. Ah, perfecto, te está dando tranquilidad. Y de repente no lo cambias porque no encuentras la manera de obtener tranquilidad de otra forma. La forma de poderlo empezar a cambiar es, a ver, ese mal hábito, ¿qué me está dando? ¿Qué estoy ganando? Cuando lo identifico, entonces la pregunta inteligente es, ¿cómo lo puedo obtener de otro lado? Si el fumar me está dando tranquilidad, entonces me tendré que preguntar, ¿cómo puedo encontrar tranquilidad de otra forma que sea más ecológica, que sea menos dañina? El problema es que como no nos preguntamos, no nos cuestionamos, sigo obteniendo la tranquilidad a través de fumar, sigo obteniendo mi paz y mi tranquilidad a través de comer, o no sé, o depende el mal hábito que tú consideres que tenga. Roque Echeverría dice, una vez que aprendes, se puede olvidar en tu se puede olvidar en tu experiencia, Coach Pedro. Una vez que aprendes, se puede olvidar en tu experiencia, Coach Pedro. A ver, quiero entender la pregunta, que si una vez que aprendemos, se nos puede olvidar lo que aprendemos. No sé si se refiere al mal hábito o a la mala creencia, no sé si después se puede olvidar, porque si tienes un buen hábito, pues, ¿verdad? No se puede olvidar porque eso lo haces un hábito, como yo digo, Repetitivo. de vida, ¿no? Ajá. Pero no sé si se refiere al hábito que dejas o que quieres eliminar, ¿no? Una vez que seas consciente, ¿no? No entiendo muy bien la pregunta, disculpa. Yo creo que ahí tendría que ver que, a ver, una vez que aprendí algo, ¿se puede olvidar lo que aprendí? Desde mi No, experiencia, yo diría que sí, si no lo practicamos. ¿Cuántas veces la vida hace 4 o 5 años dijimos, ya aprendí esto? Y de repente lo dejas y a los 5 años vuelves a cometer el mismo error. Y a los 3 años vuelves a cometer el mismo error. Si por más que digas que ya aprendiste algo, si no lo accionas, si no lo practicas, si no lo haces de manera recurrente, vas a tender a olvidar, no lo que aprendiste, pero vas a tender a olvidar la parte de la acción. Y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Si ya dijiste que aprendiste, ocupas acompañarlo de la parte de la acción. Dice Carlos Reyes, excelente tema, coaches. Comparto que estoy aprendiendo a desaprender, tener la razón para mantener vivos los resentimientos y corajes, para rechazar a los que según yo me rechazaron. Felicidades por el programa.
Interesante lo que nos comparte Carlos. Estoy aprendiendo a desaprender, porque con lo que sé normalmente mantener, fíjate, con lo que sé, defendiendo lo que soy, mantengo vivos resentimientos, mantengo vivos corajes para rechazar a los que según yo me rechazaron. Fíjate qué interesante y qué fuerte este comentario. Mantenemos nuestro conocimiento para respaldar las emociones que estamos sintiendo. Sí, muy interesante lo que comparte. Pero más bien ahí, ok, lo que decimos hace rato, ¿no? De que pues tienes una ganancia, ¿no? De aquello que está pasando en este momento, porque Sí. habla de resentimiento, ¿no? De que alguien le tuvo anteriormente. Entonces yo creo que sí, son válidas hasta cierto punto, pero si eres consciente de irlas eliminando a manera que es que mira, como decimos, pasa un evento y sí, en el momento sí te hacen daño, pero porque le damos poder nos enganchamos, pues, pero si tú fueras una persona que se mantiene ecuánime, que no le dé el poder a este evento, aunque haya sido tu pareja, tu jefe, tu hermano, pues no vas a tener esa situación, pero es muy difícil, tienes que estar muy en ti, en el aquí, en el ahora, estar atento de que, ¿sabes qué? Pues voy a estar tranquilo para que no me afecte esa situación, ¿no? Porque nadie te hace daño hasta que tú le des el poder, ¿no? Decir, pues sí, ¿verdad? Entonces ya te enganchas en esa emoción y pues ya sientes lo que Nadie te sientes. hace daño si tú no le das permiso, sí, cierto. Natalia Hernández dice, están tocando mi lado flaco, auxilio, gracias, estoy volviendo a concientizar. Qué padre, de eso se trata, a final de cuentas los miércoles de Coaching para la Vida, se trata de sentarnos, platicar, conversar, no solamente nosotros que estamos aquí conectados en línea, sino conversar contigo a través de tus comentarios. Es una forma de poder estar concientizando y siguiendo aprendiendo en este camino, ¿no? Entonces, estamos prácticamente a punto de terminar, Pedro, nos quedan unos 5 minutitos. ¿Algunos tips o algo que quisieras compartirle a todas las personas que el día de hoy estuvieron siguiéndonos en este programa como mensaje final? Sí, primero, muchísimas gracias por la invitación, Esteban. Gracias a todos los seguidores que estuvieron activos preguntando. Gracias por colaborar. Sí, más que tips, yo creo que es importante ver cuál es la identidad o qué identidad estás defendiendo sí o sí a lo largo de tu vida, ser consciente de eso y como para qué lo defiendes, como hasta cuándo vas a dejar de defender eso que no eres, porque yo soy 100% que cuando tu creador, el que tú creas, no te hizo completo, te hizo con todo, te dio todo para triunfar, te dio emociones positivas, negativas, te dio todo, valentía, seguridad, pero por alguna razón ya sabemos que quedó oculto y ahora defiendes una identidad que no es tuya. ¿Cómo hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vas a ver que tú nada más tienes una vida y que si no lo haces ahora y que si no lo haces tú, pues nadie lo va a hacer? Así que es estar consciente en lo que realmente me mueve, me pone de mal humor, me pone triste, me saca de mis casillas, me veo el piso, ver eso, qué es lo que te está causando para poder gestionarlo y dejar de defender esa identidad que ya no es tuya, que no te pertenece, ¿no? Pues ahí está el mensaje. Muchísimas gracias a todos los que se estuvieron conectando. Te invito a que compartas el video, a que le des like a la página aquí de Coach Esteban Mendoza y que nos puedas seguir todos los miércoles a las 6 de la tarde en tu programa de Coaching para la Vida, donde el propósito es generar eso, principalmente conciencia. Nuestro propósito no es decirte cómo vivir tu vida, sino simplemente es una pequeña charla que desde nuestra perspectiva quizás en algún momento pudiera abrir un poquito más tu forma de pensar y que te lleve a decidir si quieres desaprender algo, como en este caso en el tema que estuvimos hablando. De verdad, muchísimas gracias. Aviso comercial, ya estamos ahí con las inscripciones, con Carlita, mi esposa, en el taller que tendremos en el Hotel Xcaret México, en Cancún, Quintana Roo, 25 al 30 de octubre. Estaremos por allá en un entrenamiento de 5 días, que será una experiencia increíble. Mándame mensaje para poderte enviar toda la información. Y próximamente estaremos dando algunas fechas para eventos próximos. Viene PNL, viene PNL Master,
viene la certificación, estamos por definir también fechas para todos aquellos que quieren iniciar su proceso de formación y certificación como coach de vida. Está pendiente sacar la fecha, todavía no lo hemos platicado junto con Sandy, quedamos de poder definir la fecha, ya que estén las fechas, te las estaremos haciendo llegar para todos aquellos interesados. Así que una vez más, gracias Pedro, gracias por la oportunidad de poder compartir contigo y nos estaremos viendo hasta el próximo miércoles. Un gran abrazo y muchísimas bendiciones. Saludos a todos, comparte el video, dale like a la página, comparte este video para poder llegar a más personas. Hasta luego. Saludos, gracias.